Buenas tardes. Agradecer a todos los asistentes que habéis venido, agradecer a los que nos estáis viendo a través del streaming que hemos conectado con nuestra cuenta de Economía Alternativa por el Twitter. Agradecer a los autores por haber aceptado nuestra invitación y a la editorial por colaborar también con nosotros. Antes de comenzar el acto queremos explicar el motivo por el que Economía Alternativa se encuentra aquí, no en nuestra facultad, que sería la de Ciencias Económicas y Empresariales. Y no es otro que nuestro decano, nuestro equipo decanal, se encuentra en elecciones y no querían la figura del líder de Unidad Popular en el edificio como influencia o cercanía hacia cierto sesgo ideológico, ¿no? Después de esto, quiero hablar de lo que somos nosotros como asociación, la historia de Economía Alternativa, una facultad de los estudiantes de Económicas y Administración de Empresa y FBS de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM. Tenemos 20 años de historia en la cual hemos intentado llevar el pensamiento crítico de la economía más allá de la enseñanza que se da dentro de las aulas. Por ello hacemos actos como este, que es el trabajo garantizado, y algo diferente y distinto a la propuesta neoliberal que nos enseñan en las clases. La presentación del acto va a estar dividida en dos partes. La primera va a ser la intervención de los ponentes de la mesa y posteriormente abriremos un turno de palabras. Para los que estéis a través del streaming, el turno de palabra es con el hashtag que tenemos allí escrito, no sé si lo veis, si no lo digo, que es Te garantizado EA. Tenemos un compañero que los leerá y podrá contestaros a vuestras preguntas. Los ponentes, primero hablará el editor de ACAL, que es Tomás Rodríguez. Posteriormente ya tendrán la palabra los coordinadores y los autores del libro, el trabajo garantizado, que son, en primer lugar, Alberto Garzón, luego Francisco Trillo, Eduardo Garzón y, por último, Adoración Guamán, que no ha podido venir. No ha podido venir por ahora, ¿no? Llegará tarde. Muchas gracias. Mi parte va a ser corta, va a ser breve. Es una parte que se limita a agradecimientos que empiezan siempre en el espacio que nos da cobijo, en este caso en la asociación, que la verdad que es ejemplar lo que ha hecho, es ejemplar la iniciativa, es ejemplar la gestión, es ejemplar el interés. Emociona tanto como ver una sala llena de estudiantes. Será muy manido, pero lo digo tranquilamente. Vosotros sois el futuro, así que también sois el presente. Para mí me emociona, yo como editor, sois mis actuales lectores y mis futuros lectores, espero que por mucho tiempo. Así que yo simplemente agradeceros que estéis aquí, agradecerles a los autores el trabajo que han hecho, el trabajo intelectual y el trabajo político. Esperamos mucho, tenemos mucho que cambiar, tenemos mucho que hacer y somos muchos más de los que siempre parecemos. Así que nada, yo me callo, gracias, de verdad gracias por estar aquí, os lo agradezco mucho personalmente en nombre de la editorial ACAL y os dejo con gente mucho más interesante que yo. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a todos y a todas estar aquí llenando esta sala. Agradecimientos al decanato y a la Facultad de Políticas por ceder la oportunidad y poder permitirnos estar aquí en esta tarde, que yo espero que sea sobre todo de reflexión colectiva y de yo creo que las intervenciones den paso de forma clara a un coloquio que sea estimulante para todos y para todas, y dar gracias también a la Asociación de Economía Alternativa, que es una asociación que además yo conocí ya en mi época de estudiantes, y eso es algo que yo creo que es notable, ¿no? El hecho de que pervivan las asociaciones teniendo presente las enormes dificultades que tiene pues, mantener un movimiento estudiantil que además tiene ambiciones de estudio, de cambio de planes de estudio, como son todas aquellas asociaciones que han sido de economía crítica, y economía alternativa pues siempre ha sido una de las que se ha caracterizado. De hecho, puedo contarlo, cuando yo estaba de estudiante en la universidad, y como podéis entender por razones biológicas no hace tanto tiempo de eso, la cuestión es que cuando empezamos a estudiar allí nos dimos cuenta de que los planes de estudio eran verdaderamente bastante sesgados, vamos a decir, solo incluían la perspectiva ortodoxa. Estábamos ya luchando con el horizonte, se veía el Plan Bolonia, y lo cierto es que intentamos buscar faros, luces, en algunos espacios que nos permitieran ver
cuáles eran las alternativas para estudiar la economía de otra forma, para ver la sociedad en definitiva de una manera diferente. Y una de esas asociaciones que ya existía en ese momento, antes incluso de que en Málaga creáramos Economía Crítica, que era el nombre que le pusimos finalmente, era Economía Alternativa, que ya existía por aquel entonces. Y yo creo que es un trabajo pedagógico que hay que siempre reconocer. Y reconocer porque se trata de no solo las motivaciones de ámbito estudiantil que tienen que ver con los planes de estudio, sino con, en definitiva, una comprensión y una concepción del mundo distinta. Siempre decimos los economistas críticos que seguimos una frase, una máxima en realidad, de Joan Robinson, una economista británica, que probablemente no ganara el premio Nobel porque era mujer en aquellos años de los años 60, porque verdaderamente tenía características su trabajo como para haberlo sido sobradamente en aquellos años en los que se dieron a otros autores que eran incluso con trabajos de más pobres y más precarios. Pero una de sus frases, quizás, como decía, como una máxima, era que había que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas. El hecho de que nos hayan desplazado desde la Facultad de Economía hacia políticas para poder hablar de cómo funciona el mundo, yo creo que enseña también esa característica. Cuando me preguntan a mí si yo que estudié economía y si recomiendo que se estudie economía, siempre digo que no, que hay que estudiar economía, pero que en las universidades y facultades de economía lo normal es que desaprendas. Lo normal es que pierdas todas las capacidades críticas que deberíamos tener para entender cómo y por qué vivimos en el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, creo que el contexto es inmejorable. Y la oportunidad es hablar sobre el trabajo garantizado, más bien la excusa para poder hablar y hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo. Agradecer también a Tomás la disponibilidad siempre para este tipo de eventos y para presentar el libro. Mi contribución al libro ha sido bastante escasa, bastante limitado a un prólogo para dar pie a una línea de trabajo, la del trabajo garantizado, que otras personas con un aspecto más técnico han trabajado con mucho más detalle y evidentemente ahora tendrán la palabra algunas de las personas que han contribuido de forma clara a darle ese mayor nivel de rigor. Pero sí que quisiera contextualizar el por qué hablamos de trabajo garantizado y en realidad hablar un poco de la situación actual. Pero de la situación actual, yo creo que además aprovechando que estamos en una facultad de políticas, tengo la obligación de reclamar y reivindicar una forma distinta de analizar la política. En los últimos tiempos, las últimas décadas, hemos asistido a una interpretación y a un diagnóstico de lo político que ignoraba precisamente lo económico, que se ha limitado a un análisis puramente electoral, que se ha limitado a un análisis puramente de comunicación política, a un análisis desconectado de la economía, de los fundamentos económicos y algo mucho más concreto, de la dinámica de un sistema económico muy particular que es el capitalismo, que tiene sus propias leyes, que tiene sus propias dinámicas y que si no lo comprendemos, si no enmarcamos dentro de ese sistema y su dinámica el mundo y el contexto histórico en el que vivimos, estaremos bastante incapacitados para entender realmente el punto o la fase o el momento histórico en el que nos encontramos. Por eso yo creo que es importante que señalemos en primer lugar que para mí es muy difícil, o por no decir imposible, que entendamos el momento político que vivimos sin atender al menos a tres cuestiones. La primera es cómo ha variado la estructura social en nuestro país, es decir, la estructura de clases, cómo se ha configurado. ¿Son acaso los debates que habéis visto en esta facultad sobre el sujeto histórico, si es el proletariado, si es la clase obrera, si es la multitud, si es el pueblo, cuál es el sujeto histórico? Esos debates proceden de un cambio en la estructura de clases, en la estructura social. ¿Cómo ha variado en nuestro país esa estructura de clases? ¿Somos acaso, vivimos en las mismas circunstancias que vivían generacionalmente por los que estamos aquí nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestras abuelas, sí o no? A sus clases, lo primero que le hacía a los alumnos todos los años, año tras año, era hacerle la siguiente pregunta. Le decía, ¿cuál es el gobierno más malo del mundo? Todos los años, empezando la clase, todos los años. Y entonces los alumnos siempre respondían lo mismo. Venezuela, Cuba. Bien, Venezuela, Cuba, lo apuntaba en la pizarra. Y les decía a continuación, ¿y cuál es el presidente de estos países? Y todo el mundo lo sabía. Pues Raúl Castro, Maduro, todo el mundo lo sabía. Y le decía, bueno, ¿y habéis estado alguna vez en esos países? No, nunca había estado ningún alumno en esos países. Así que les preguntaba, ¿y cuál es el presidente de Portugal? Nadie sabía cuál es el presidente de Portugal. Después le preguntaba, ¿y habéis estado alguna vez en Portugal?
y él da clase en Salamanca, así que lo tienen mucho más cerca que aquí, todos habían estado en Portugal. Entonces, la doble pregunta que emerge es, la primera, ¿cómo es posible que no solo conozcáis a los nombres de los presidentes de esos países, sino que además odiéis sus gobiernos sin haberlo visitado, y el país que tenéis justo al lado no sepáis absolutamente nada de lo que está pasando? Y la segunda pregunta, que es la que lo sintetiza, es ¿quién ha pensado por vosotros? ¿Quién ha pensado por vosotros? Ese es el elemento cultural de la política. El elemento cultural de la política, que quiere decir que el neoliberalismo no solo ha entrado por la vía de los BOE o de los decretos o de las políticas y de la legislativa, sino que ha entrado también en un aspecto cultural. Cuando me preguntan, Ana Pastor, por ejemplo, en El Objetivo, me dice, eso del trabajo garantizado, eso no cuadra. A ver, cuadrar cuadra porque las cuentas están aquí, por lo tanto, otra cosa es que no te lo creas, pero cuadrar está cuadrando. Y dice, no, pero eso es que me lo estás diciendo tú. Es que como eres un rojo, eso no cuadra, ¿no? Esa actitud representativa que pasó el domingo pasado, quizás alguno lo vierais, eso pasa en la calle. Es decir, te encuentras con alguien de tu clase social, de tu extracción social, que te dice, trabajo garantizado, Alberto, 1 millón de trabajo, 1 millón de puestos de trabajo, 9.400 millones de euros. Alberto, eso es una utopía. Entonces te entran ganas de decirle, pero de verdad, ¿cómo es posible que a ti, persona de la clase trabajadora, te parezca una utopía gastar 9.400 millones de euros para sacar a 1 millón de personas del desempleo y a ti, persona de la clase trabajadora, no te haya parecido una utopía gastar 55.000 millones de euros en rescatar el sistema financiero? ¿Cómo es posible que esas alertas frente al supuesto populismo o la supuesta demagogia te salten solo cuando se trata de medidas sociales? Porque para rescatar el sistema financiero, para rescatar las autopistas, para rescatar a los amiguetes, para el gasto militar y para otra serie de medidas, eso, fondo perdido. ¿Cómo es posible que el Banco Central Europeo tenga 1 billón de euros en liquidez inyectados directamente a los bancos para que puedan especular como un bombero pirómano, sin que nadie le parezca una utopía? Sin embargo, dedicar una serie de partidas presupuestarias, eso es imposible. Bien, ese es el elemento cultural. Por eso, esto no se trata solo de un libro que nos plantee cómo técnicamente es posible, sino que si esto no está acompañado de un compromiso político, con mayúsculas, no partidista, político, de reflexión política más amplio, estamos perdidos, porque no tendremos capacidad de ponerlo en marcha. Y termino diciendo, esta medida, que ahora la explicarán desde diferentes perspectivas los compañeros y compañeras, se trata de insertarla en el contexto actual. Es un contexto actual que hemos sufrido las políticas neoliberales, como expresaba anteriormente, pero sobre todo la pérdida de democracia. La pérdida de democracia en dos sentidos: en el aspecto procedimental, relacionado con las reglas, y en el aspecto sustantivo, relacionado con las políticas. Es decir, en el aspecto procedimental hemos visto en las últimas décadas cómo se ha ido vaciando nuestras constituciones, nuestros estatutos de autonomía, nuestras leyes, se han ido vaciando hasta el punto de que parecen inservibles. Yo ponía una vez en Twitter un artículo de la Constitución, sin decir que era un artículo de la Constitución, ¿no? El 128, decía, en Twitter, Alberto Garzón dice, toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general. Habían pasado 3 días de lo de Gordillo en el Mercadona, así que no dije que era un artículo de la Constitución, todo el mundo entendió que yo estaba defendiendo al compañero Gordillo, y empezó toda la gente a decirme, pues de todo, ¿no? Comunista, que yo lo soy, pero lo decían con un ánimo diferente, ¿no? Lo decían con ánimo peyorativo, que va a ser lo siguiente, saquear supermercados, empujar cajeras, violencia extrema. Claro, eso lo decían hasta diputados del Partido Popular, que me escribían como ya estáis ahí los bolivarianos, de en serio, o sea, literalmente, ¿no? Bien, la pregunta es, ¿qué ha pasado en nuestro país para que nuestra Constitución del 78, que no es ruptura, sino transición, parezca escrita por Izquierda Unida? A ojos de la gente, claro, a ojos de la gente parezca escrita por Izquierda Unida, porque parezca un acto bolivariano para justificar los saqueos de supermercados. La cuestión es que esto tiene que ver con el ámbito ese que decía cultural. Un compañero mío de la facultad, de la universidad, me decía, Alberto, yo hace 30 años, cuando entré en el departamento de facultad en Málaga, económicas, decía, yo era de centro, ¿no? Pero de centro de verdad, no el de ahora que está todo el mundo en el centro, del de centro del de verdad. Decía, hay gente a la derecha y hay gente a la izquierda. Dice, 30 años después, yo estoy en la extrema izquierda y no me he movido. Se han ido todos a la derecha, se han ido todos a la derecha. Pues eso es un poco lo que le ha pasado a nuestra Constitución, que siendo exactamente lo mismo, con mismo contenido en 1978,
hoy parece un instrumento revolucionario en muchos de sus artículos, precisamente los del ámbito social, los de las garantías supuestamente positivas, porque esto es otra. Nuestra Constitución establece dentro del ámbito jurídico lo que sería considerado una garantía positiva, pero no lo considera realmente como tal, no le da atribuciones como tales, de tal modo que una garantía negativa, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, si a vosotros vulneran vuestro derecho a la libertad de expresión, podéis ir a un juzgado y decir, oye, yo quiero que se me restituya este derecho que ha sido vulnerado. Pero las garantías positivas no son derechos como tales, porque aunque aparezcan reflejadas derecho al trabajo, vosotros no podéis ir a un juzgado y decir, oye, se me ha vulnerado el derecho al trabajo, quiero que se me restituya. Eso no ocurre ni con eso, ni con la vivienda, ni con la seguridad social, ni con una de las supuestas garantías sociales. De eso trata este libro, de convertir en verdaderas garantías positivas los derechos como el derecho al trabajo, de que el Estado sea el empleador de último recurso, de que el trabajo sea considerado como parte de inserción en la comunidad política y que por lo tanto tenga que estar representado constitucionalmente. Y al mismo tiempo que este vaciado procedimental ha existido, de tal forma que ha sido superado por instituciones supranacionales como la Unión Europea, profundamente antidemocrática, porque recordaréis el tratado del Pacto de la Constitución Europea fracasado, en el que se hicieron referéndums, pero como los referéndums, por ejemplo, en Francia o en los Países Bajos salió que no, lo aprobaron por los parlamentos, las asambleas nacionales, lo típico en la democracia. Y cuando se aprobó, se hizo el referéndum en Irlanda y salió que no, las élites europeas dijeron, vaya, se han equivocado, estos irlandeses van a tener que votar de nuevo. Y votaron de nuevo. O sea, la concepción votar de nuevo un referéndum a los pocos días porque no ha salido lo que te gustaba es la expresión más clara del ánimo de la Unión Europea. Y junto a eso hemos tenido la desaparición sustantiva. Las políticas neoliberales de privatización, desregulación, lo que han hecho ha sido vaciar nuestro Estado social, lo que quedaba, ir desmantelándolo. Las privatizaciones, las externalizaciones, en la sanidad, en la educación, en la propia universidad. Yo hice un máster aquí en la facultad de al lado por 3.000 euros, el máster de Economía Internacional y Desarrollo que está ahí al lado por 3.000 euros. Mi hermano, que está aquí y tiene unos cuantos años menos que yo, le costó 8.000 euros y con menos profesores y además con menos capacidad. Bien, eso son barreras de entradas para los hijos de la clase trabajadora. Por lo tanto, ese proceso también lo hemos vivido. Entonces, esto, que es una propuesta modesta, trabajo garantizado, hay 5 millones de desempleados. Proponemos una medida de inversión típicamente keynesiana para sacar a 1 millón de personas del desempleo y nos llaman rojos. Eso es el contexto de hoy en día. Y eso es con lo que nosotros estamos intentando romper la brecha, proponiéndolo como una medida que es radical, pero que entra de frente en un proceso de repolitización de la gente. Por lo tanto, este sería el contexto en el que nosotros creemos necesario debatir sobre trabajo garantizado. Debatir sobre trabajo garantizado para debatir sobre el aspecto del trabajo, para debatir sobre muchos elementos que ahora los compañeros lo van a explicar, pero sobre todo para invitar a la gente a hacer política. Pero hacer política de verdad, no electoral. Yo no estoy aquí para pedir el voto, ni nadie está aquí para pedir el voto, ni nadie para hacer partidismo.